Nadie lo vio venir. Nadie. Y los que estaban ahí ese día todavía no pueden creer lo que pasaron sus ojos. Era un martes por la mañana en Ciudad de México, de esos días grises donde el tráfico no perdona y la gente camina apurada sin mirar a los lados. Afuera del edificio más imponente del centro financiero, un rascacielos de vidrio y acero que reflejaba el cielo como si fuera un espejo de vanidad, había una niña. Se llamaba Valentina. Tenía 11 años, el cabello negro enredado, los zapatos rotos por la punta, y cargaba una mochila vieja con un cierre roto que ella misma había cosido con hilo de colores. No pedía dinero. No molestaba a nadie. Solo estaba parada frente a la entrada principal, mirando hacia arriba, como si ese edificio le dijera algo que los demás no podían escuchar. Entonces llegó él. Rodrigo Castellanos Vidal. 52 años, traje italiano, reloj suizo, y una forma de caminar que le decía al mundo entero que él era más importante que cualquiera que se le pusiera enfrente. Llegó en una camioneta negra blindada, bajó sin mirar a los lados, y casi le pasa por encima a Valentina sin querer. La niña dio un paso atrás. Rodrigo la miró. Y entonces hizo algo que todos los que estaban ahí grabaron en su memoria para siempre. Se rió. No fue una risa de nervios. No fue una risa incómoda. Fue una risa larga, burlona, de esas que duelen más que un golpe. Se volteó hacia su asistente y le dijo en voz alta, para que todos oyeran, ¿y esta? ¿Qué hace aquí? ¿Vino a pedir trabajo de limpieza? La gente a su alrededor sonrió por compromiso. Valentina no dijo nada. Solo lo miró fijo, con una calma que no era normal para una niña de su edad. Historias así merecen ser contadas para que más personas aprendan lo que pasa cuando el poder cree que nunca va a rendir cuentas. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Lo que Rodrigo Castellanos no sabía, lo que nadie en ese edificio sabía todavía, era que Valentina no había llegado ahí por accidente. Pero eso vendría después. Primero hay que entender de dónde venía esa niña, que había cargado en sus hombros chiquitos durante años, y por qué su mirada tenía esa profundidad que no correspondía a su edad. Valentina vivía con su mamá, Sofía, en una vecindad pequeña en la colonia Guerrero. Un cuarto con una ventana que daba a un pasillo oscuro, una cama que compartían las dos, y una cocineta donde Sofía hacía milagros con lo poco que tenía. Sofía trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes. Salía antes de que amaneciera y regresaba cuando Valentina ya estaba dormida. Los fines de semana lavaba ropa ajena para juntar un poco más. Nunca se quejaba. Eso era lo que más admiraba Valentina de su mamá. Nunca una queja, nunca un insulto, nunca una lágrima frente a ella. Pero Valentina no era tonta. De noche, cuando creía que su hija dormía, Sofía lloraba quedito, con la boca tapada, para no hacer ruido. Y Valentina escuchaba todo. Desde los 8 años, la niña acompañaba a su mamá los sábados a una de las casas donde trabajaba. Una mansión en las lomas donde la señora de la casa la trataba a Sofía como si fuera invisible. Le hablaba sin voltear a verla. Le dejaba listas de instrucciones escritas con letra apretada y mala ortografía. Y si algo no quedaba perfecto, le descontaba del sueldo sin explicación. Valentina veía todo eso en silencio. Aprendía. Guardaba. En la escuela, la niña era brillante. Su maestra, la señorita Carmen, le había dicho más de una vez que tenía una mente extraordinaria. Pero brillante no pagaba la renta. Brillante no llenaba el refrigerador. Entonces Valentina empezó a hacer algo que nadie le había enseñado, empezó a buscar respuestas. Porque había una pregunta que la perseguía desde que tenía uso de razón, una pregunta que su mamá siempre esquivaba con una caricia en el cabello y un ya después te cuento, mi amor. Sofía había guardado ese secreto con una disciplina que solo da el miedo. El miedo real, ese que te aprieta el pecho cuando sabes que si abres la boca, todo puede derrumbarse.
Durante 11 años había construido una pared alrededor de esa historia, ladrillo por ladrillo, silencio por silencio. Pero los secretos tienen una forma de vivir solos, de crecer en los rincones oscuros, y tarde o temprano encuentran la manera de salir. Todo empezó cuando Valentina tenía 9 años y encontró una caja de zapatos debajo de la cama. No era nada extraordinario desde afuera. Una caja vieja, con las esquinas dobladas y una cinta que la rodeaba 2 veces como si alguien la hubiera cerrado con prisa. Pero adentro había un mundo entero. Fotos. Cartas. Un sobre de manila cerrado con cera. Y un documento que Valentina no entendió del todo en ese momento, pero que guardó en su memoria con una precisión fotográfica que con el tiempo se volvería su arma más poderosa. En las fotos aparecía su mamá. Joven, muy joven, con el cabello largo y una sonrisa que Valentina casi no le conocía. Y junto a ella, un hombre. Alto, bien vestido, con una mirada que mezclaba encanto y frialdad en partes iguales. Al reverso de una de las fotos, escrito con la letra redonda de su mamá, decía solo 3 palabras: él me prometió. Valentina no dijo nada ese día. Cerró la caja, la acomodó exactamente como estaba, y siguió su vida como si nada. Pero por dentro algo había cambiado. Una pequeña llama se había encendido. 2 años después, con 11 años y una determinación que asustaba, Valentina tomó esa foto, la comparó con imágenes que encontró en internet desde la computadora de la biblioteca pública. Y entonces el mundo se le vino encima. El hombre de la foto era Rodrigo Castellanos Vidal. El hombre más rico del sector empresarial. El mismo que esa mañana se había reído de ella en la puerta de su propio edificio. Su papá. Y el documento que había en esa caja, el que estaba cerrado con cera, era un reconocimiento de paternidad firmado por él. Nunca registrado. Nunca entregado. Escondido adrede. Sofía nunca supo que su hija había encontrado esa caja. Y Valentina decidió que todavía no era momento de contarle. Primero necesitaba entender por qué ese papel nunca había llegado a donde tenía que llegar y quién exactamente se había encargado de que así fuera. Porque alguien lo había hecho. Eso era seguro. Valentina no era una niña que actuara por impulso. Eso era lo que la hacía diferente. Mientras otros niños de su edad pensaban en caricaturas y en el recreo, ella había aprendido a observar, a esperar y a moverse solo cuando estaba segura. Su mamá le había enseñado eso sin querer, con cada silencio, con cada sacrificio callado, con cada noche de llanto contenido. Entonces empezó a investigar. Con la computadora de la biblioteca, con horas robadas entre tarea y tarea, Valentina fue armando el rompecabezas pieza por pieza. Rodrigo Castellanos Vidal no era solo un hombre rico. Era el presidente ejecutivo del Grupo Castellanos, un conglomerado enorme con inversiones en construcción, medios de comunicación y energía. Tenía una esposa, Marcela, de esas mujeres que aparecen en revistas de sociales con vestidos de diseñador y sonrisas de porcelana. Tenía 2 hijos reconocidos, varones, que ya trabajaban en la empresa. Y tenía una reputación que él mismo había construido con dinero y con miedo. Porque eso también lo descubrió Valentina. Rodrigo no era solo poderoso. Era despiadado. 3 ex empleados habían intentado demandarlo años atrás por distintas razones. Los 3 habían terminado retirando sus demandas sin explicación. Una periodista había comenzado una investigación sobre sus negocios y de repente había pedido su renuncia y se había ido del país. Y una mujer, hacía 12 años, había intentado registrar a una niña con su apellido y había sido bloqueada en todos los juzgados por un abogado que Rodrigo tenía en nómina. Esa mujer era Sofía. Cuando Valentina leyó eso, tuvo que cerrar los ojos un momento. Respiró despacio. Por dentro sentía una mezcla de rabia y dolor que no cabía en su cuerpo chiquito. Su mamá había intentado hacer lo correcto. Había intentado darle su apellido, su lugar, su derecho. Y alguien se lo había impedido deliberadamente. Pero había algo más.
Algo que Valentina encontró casi por accidente mientras revisaba documentos públicos de la empresa en el registro mercantil. El abuelo de Rodrigo, don Ernesto Castellanos, había fundado el grupo empresarial décadas atrás. Y antes de morir, había modificado su testamento. Valentina no pudo acceder al documento completo, pero encontró una referencia en un acta notarial antigua que mencionaba que la herencia principal del grupo estaba condicionada a la línea de sangre directa, incluyendo hijos no reconocidos legalmente, siempre que pudieran probarlo ante la junta directiva con documentación válida. Valentina leyó esa línea 3 veces. Entonces entendió todo. El documento con cera que había encontrado en la caja de su mamá no era solo un papel. Era una llave. Y ella había estado sentada sobre esa llave durante 2 años sin saberlo del todo. Esa noche llegó a la vecindad antes que su mamá, calentó los frijoles, puso la mesa, y cuando Sofía entró cansada y con los hombros caídos, Valentina la abrazó fuerte, más fuerte que de costumbre. Sofía le acarició el cabello y le preguntó si todo estaba bien. Valentina dijo que sí. Pero en su cabeza ya estaba trazando cada paso de lo que venía. El momento de actuar llegó de una forma que Valentina no había planeado del todo, pero que reconoció de inmediato cuando apareció. Así pasan las cosas a veces. No como uno las imagina, sino como la vida decide que tienen que ser. Todo comenzó con la señorita Carmen, su maestra. Una tarde después de clases, la llamó aparte y le puso sobre el escritorio un folleto doblado. Era una convocatoria de una organización de derechos del menor que ofrecía asesoría legal gratuita para casos de paternidad no reconocida. La señorita Carmen no dijo mucho. Solo la miró con esos ojos que saben más de lo que dicen y le puso una mano en el hombro. Por si algún día lo necesitas, mi amor. Valentina tomó el folleto, lo dobló con cuidado, y lo guardó en el bolsillo de su suéter. Esa noche no durmió. Al día siguiente fue sola a la dirección del folleto. Era un edificio pequeño en una calle tranquila, con una recepcionista amable y paredes llenas de afiches con frases sobre derechos y dignidad. La recibió una abogada joven llamada Andrea Solís, de esas personas que escuchan con todo el cuerpo, sin interrumpir, sin juzgar. Valentina sacó todo. La foto. El documento con cera. Las copias que había hecho en la biblioteca de los registros mercantiles. Y una libreta donde había anotado con su letra apretada y ordenada cada dato, cada fecha, cada nombre que había encontrado durante 2 años de investigación silenciosa. Andrea Solís la miró terminar de hablar y se quedó en silencio varios segundos. Luego dijo en voz baja, Valentina, ¿sabes lo que tienes aquí? La niña asintió. Lo que siguió fueron 3 semanas de trabajo intenso. Andrea contactó a un laboratorio para gestionar una prueba de ADN que podía solicitarse legalmente con la documentación existente. Localizó al notario original que había redactado el reconocimiento de paternidad, un hombre ya mayor que vivía retirado en Querétaro y que, cuando recibió la llamada, guardó silencio un momento demasiado largo antes de decir que sí recordaba ese documento y que sí, que su firma era auténtica. También encontraron a uno de los exempleados de Rodrigo que había retirado su demanda años atrás. Un hombre llamado Aurelio, que vivía en Guadalajara y que cuando Andrea le explicó de qué se trataba, dijo que llevaba años esperando que alguien tuviera el valor de mover ese caso. Cada pieza encajaba. Pero el momento que lo cambió todo, el momento que hizo que hasta Andrea tuviera que pararse a tomar agua antes de seguir hablando, fue cuando revisaron con lupa el testamento del abuelo Ernesto Castellanos. El documento completo, obtenido a través de una solicitud legal al archivo notarial, decía algo que Rodrigo claramente había creído que nadie encontraría jamás. Decía que en caso de existir un hijo o hija de sangre directa no reconocido formalmente pero con documentación que lo probara, esa persona tendría derecho a presentarse ante la junta directiva del Grupo Castellanos y reclamar una participación accionaria mayoritaria, por encima incluso de los hijos reconocidos. Si se demostraba que el reconocimiento había sido obstruido de manera deliberada. Andrea leyó esa parte en voz alta y luego miró a Valentina.
Valentina, con 11 años, zapatos rotos y una mochila cosida con hilo de colores, era técnicamente la heredera mayoritaria del grupo empresarial más grande del sector. Y Rodrigo Castellanos, el hombre que se había reído de ella en la puerta de su propio edificio, no tenía ni idea de lo que se venía. Si alguien escuchara esta historia hasta aquí, seguro querría seguirla hasta el final. Porque lo que viene es lo que hace que historias así valgan la pena ser contadas. La junta directiva del Grupo Castellanos se reunía el primer jueves de cada mes en el piso 22 del rascacielos de vidrio y acero del centro financiero. Una sala enorme con ventanales que daban a toda la ciudad, sillas de cuero negro, y una mesa ovalada donde se tomaban decisiones que movían millones. Ahí se sentaban 12 personas. 12 hombres y mujeres de traje que respondían ante Rodrigo Castellanos como si fuera un rey. Ese jueves, todo parecía normal. Rodrigo llegó puntual, como siempre. Saludó con ese apretón de manos firme que usaba para recordarle a cada quien mandaba. Se sentó en la cabecera, pidió su café y abrió su carpeta. Su asistente le susurró que había un punto adicional en la agenda, una solicitud formal presentada por un despacho legal externo. Rodrigo ni levantó la vista. Dijo que lo pusieran al final. No sabía que ese punto adicional era una bomba. A las 11 de la mañana, cuando los temas ordinarios habían terminado, la puerta de la sala se abrió. Entró Andrea Solís, con su portafolio en la mano y una calma que llenó el cuarto antes de que dijera una sola palabra. Detrás de ella entró Sofía, con su ropa más digna, temblando por dentro aunque trataba de no demostrarlo. Y detrás de Sofía, entró Valentina. Con su mochila cosida con hilo de colores. Rodrigo la vio y frunció el ceño. No la reconoció de inmediato. ¿Por qué habría de hacerlo? Para él, ella había sido solo una niña de la calle frente a su edificio. Algo que se mira un segundo y se olvida. Andrea tomó la palabra sin pedir permiso. Explicó con voz clara y precisa quién era, qué despacho representaba, y bajo qué artículo del testamento notarial de don Ernesto Castellanos estaban ahí ese día. Puso sobre la mesa una copia del documento original. Puso el reconocimiento de paternidad firmado. Puso los resultados de la prueba de ADN gestionada legalmente y procesada por un laboratorio certificado. El resultado era contundente. Valentina era hija biológica de Rodrigo Castellanos Vidal con un 99.9% de certeza. El silencio que cayó en esa sala fue de esos que pesan. Rodrigo no dijo nada por varios segundos. Luego soltó una carcajada. Corta, nerviosa, pero carcajada al fin. Miró a sus abogados que estaban sentados a su lado y les hizo un gesto como diciendo que resolvieran eso de inmediato. Uno de ellos empezó a hablar de irregularidades en el procedimiento, de documentos no verificados, de que aquello era una farsa. Pero entonces el presidente de la Junta, un hombre mayor llamado don Felipe Garza, que llevaba 30 años en esa mesa y que había conocido a don Ernesto en persona, levantó una mano y pidió silencio. Tomó las copias. Las revisó despacio, con sus lentes en la punta de la nariz. Luego miró a Valentina directamente. La niña no bajó la vista. No se movió. Solo lo miró de regreso con esa calma que no era normal para su edad. Don Felipe asintió lentamente. Y entonces dijo las palabras que Rodrigo Castellanos jamás en su vida había imaginado escuchar en esa sala. Esta documentación es válida. Conforme al testamento de don Ernesto, esta junta está obligada a proceder. Se volteó hacia Rodrigo. Y agregó con una voz que no tenía prisa ni crueldad, solo peso. Rodrigo, esta niña es tu hija. Y según los estatutos que tú mismo juraste respetar cuando tomaste este cargo, ella tiene más derechos sobre este grupo que tú. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Por primera vez en 52 años, no tenía nada que decir. Lo que pasó después de las palabras de don Felipe fue algo que ninguno de los presentes en esa sala olvidaría jamás. No porque hubiera gritos. No porque hubiera violencia.
sino porque la verdad, cuando finalmente sale después de años de estar enterrada, hace un ruido silencioso que se mete hasta los huesos. Rodrigo se compuso rápido. Era un hombre acostumbrado a controlar situaciones, a doblar la realidad con dinero y con abogados. Se limpió la boca con la servilleta, se acomodó el saco, y habló con esa voz grave que usaba cuando quería imponer autoridad. Dijo que todo era un montaje. Que alguien había falsificado documentos. Que él jamás había conocido a esa mujer, señalando a Sofía sin mirarla a los ojos. Que esa niña no era nadie y que iba a demandar al despacho entero por intrusión y difamación. Andrea Solís lo dejó terminar. Sin prisa. Sin alterarse. Luego abrió su portafolio y sacó algo que Rodrigo no esperaba. Era una declaración notariada. Firmada por el abogado que durante años había trabajado para Rodrigo y que había sido el encargado de bloquear el registro de Valentina en los juzgados. Un hombre que hacía 6 meses había sido diagnosticado con una enfermedad grave y que había decidido, antes de lo que pudiera venir, dejar constancia escrita de todo lo que había hecho bajo órdenes directas de su jefe. Andrea leyó en voz alta los puntos más importantes. Que Rodrigo había sabido del embarazo de Sofía desde el principio. Que había firmado el reconocimiento de paternidad en un momento de presión pero luego había ordenado que ese documento nunca llegara a ningún registro oficial. Que había pagado para que Sofía fuera bloqueada en 3 juzgados diferentes cuando intentó registrar a su hija. Que había amenazado con quitarle cualquier posibilidad de trabajo en la ciudad si volvía a intentarlo. Sofía, que había estado de pie junto a su hija con las manos entrelazadas, soltó un sonido pequeño. No era un llanto. Era algo más profundo que eso. Era 11 años de silencio forzado saliendo de golpe por una sola grieta. Valentina le tomó la mano. Pero Andrea no había terminado. Sacó una segunda declaración. Esta era de Aurelio, el ex empleado de Guadalajara. Detallaba cómo Rodrigo había operado durante años un sistema de intimidación contra cualquier persona que amenazara su imagen pública o sus intereses económicos. Nombres. Fechas. Montos. Todo documentado con una precisión que solo da alguien que vivió adentro de esa maquinaria y guardó pruebas por si algún día las necesitaba. La sala estaba en silencio absoluto. Los 12 miembros de la junta miraban los documentos que circulaban de mano en mano. Algunos tomaban notas. Otros simplemente miraban a Rodrigo con una expresión que había cambiado sutilmente pero de manera definitiva. Ya no era el rey en su trono. Era un hombre expuesto bajo una luz que él mismo había intentado apagar. Don Felipe volvió a tomar la palabra. Le dijo a Rodrigo que la Junta necesitaba tiempo para revisar toda la documentación de manera formal, que el proceso seguiría los canales legales correspondientes. Pero que mientras tanto su posición como presidente ejecutivo quedaba suspendida de manera preventiva conforme a los estatutos internos del grupo. Rodrigo se puso de pie de golpe. La silla raspó el piso. Golpeó la mesa con la palma abierta y dijo que eso era ilegal, que él era el dueño de todo ahí, que ninguno de ellos existiría sin él. Don Felipe no se movió. No levantó la voz. Solo lo miró fijo y dijo: Rodrigo. Siéntate. Y por primera vez en su vida, Rodrigo Castellanos obedeció. En ese momento, Valentina miró a su mamá. Sofía tenía los ojos llenos de lágrimas pero estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, temblorosa, de las que cuestan mucho pero saben a todo. La niña de la calle, con su mochila cosida con hilo de colores, acababa de cambiar la historia. Los días que siguieron a esa junta fueron los más turbulentos que el grupo Castellanos había vivido en décadas. La noticia no tardó en filtrarse. Así pasa siempre con los secretos grandes, que cuando empiezan a moverse no hay manera de detenerlos. Primero fue un rumor en los pasillos del edificio. Luego una nota en una columna de negocios. Y después, de repente, estaba en todos lados. Rodrigo Castellanos intentó contener el daño de la única manera que había aprendido. Con dinero.
Llamó a contactos en medios de comunicación que le debían favores. Mandó a sus abogados a presentar recursos legales para frenar el proceso. Filtró una versión de la historia donde él era la víctima de una extorsión elaborada por un despacho sin escrúpulos que usaba a una niña inocente como instrumento. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez había demasiadas pruebas. Y había demasiadas personas que llevaban años esperando que alguien tuviera el valor de abrir esa puerta. El notario de Querétaro dio una entrevista en video desde su casa. Era un hombre de 73 años con voz tranquila y mirada directa que explicó con detalle cómo había redactado el reconocimiento de paternidad, cómo Rodrigo lo había firmado. Y cómo semanas después había recibido una llamada advirtiéndole que olvidara que ese documento existía. Dijo que había cargado ese peso muchos años y que ya era hora de soltarlo. El video se volvió viral en horas. Después habló Aurelio desde Guadalajara. Luego 2 exempleadas más que habían sido intimidadas en el pasado y que al ver que otros hablaban encontraron el valor de hacer lo mismo. Cada testimonio era una pieza más del mismo rompecabezas, y el rompecabezas completo mostraba un retrato devastador de un hombre que había construido su imperio sobre el miedo ajeno. Marcela, la esposa de Rodrigo, se fue de la mansión un miércoles por la noche con sus 2 hijos y 3 maletas. No dio declaraciones. No necesitaba darlas. Su silencio decía todo. Los socios internacionales del grupo comenzaron a llamar para pedir explicaciones. 2 de ellos suspendieron acuerdos de manera preventiva. Las acciones de la empresa cayeron. Los bancos que tenían créditos activos con el grupo pidieron reuniones urgentes. Rodrigo, que había pasado su vida entera siendo el hombre que hacía temblar a otros, estaba viendo cómo su mundo se desarmaba pieza por pieza frente a sus ojos. Y lo peor para él no era el dinero. No era la empresa. No eran los socios ni las acciones ni los créditos. Lo peor era que no podía controlar la narrativa. Porque la historia que estaba circulando no era la de un hombre perseguido. Era la de una niña de 11 años con zapatos rotos y una mochila cosida con hilo de colores que había tenido más dignidad, más inteligencia y más valentía que él en toda su vida. Y la gente no lo estaba olvidando. La junta directiva se reunió de manera extraordinaria 10 días después de la sesión inicial. Don Felipe presidió la reunión con la misma calma de siempre. Se revisó toda la documentación de manera formal. Se escucharon los argumentos legales de ambas partes. Y al final, después de 4 horas de deliberación, la Junta emitió su resolución oficial. El reconocimiento de paternidad era válido. Las pruebas de obstrucción deliberada eran contundentes. Y conforme a los estatutos del testamento de don Ernesto Castellanos, Valentina, hija biológica de Rodrigo Castellanos Vidal, tenía derecho legal a una participación accionaria mayoritaria en el Grupo Castellanos. Rodrigo quedaba destituido como presidente ejecutivo de manera definitiva. Cuando le notificaron la resolución en persona, Rodrigo estaba solo en su oficina. Sin asistente. Sin abogados. Sin la armadura de poder que había usado toda su vida. Recibió el documento. Lo leyó. Y por primera vez desde que era un hombre adulto, lloró. No de arrepentimiento. Eso habría requerido una conciencia que él nunca había desarrollado del todo. Lloró de rabia. De impotencia. De la furia sorda de quien descubre que el mundo no siempre obedece al más poderoso. Afuera de ese edificio, en algún lugar de la colonia Guerrero, una niña hacía su tarea en una mesa pequeña mientras su mamá calentaba la cena. Y ninguna de las 2 sabía todavía todo lo que les esperaba. La vida después de la tormenta no llega de golpe. Llega despacio, como la luz que entra por una ventana que estuvo cerrada mucho tiempo. Primero es solo una rendija. Luego un poco más. Y de repente te das cuenta de que el cuarto entero está iluminado y ya no recuerdas bien cómo era la oscuridad. Así llegó el cambio para Valentina y para Sofía. Las primeras semanas fueron abrumadoras. Había reuniones con abogados,
procesos legales, documentos que firmar, decisiones que tomar. Andrea Solís se convirtió en algo más que su representante legal. Se convirtió en una guía, en una presencia constante que traducía ese mundo complicado a un lenguaje que ambas pudieran entender y manejar sin perderse. Sofía al principio no podía procesar lo que estaba pasando. Había vivido tanto tiempo en modo de supervivencia, tan acostumbrada a que el mundo le cerrara puertas, que cuando las puertas empezaron a abrirse no sabía bien cómo caminar hacia ellas. Hubo noches en que se sentaba en la orilla de la cama y le decía a Valentina que tenía miedo. Que todo aquello se sintiera real le costaba trabajo. Valentina le tomaba la mano y le decía que era real. Que se lo habían ganado. Que nadie les estaba regalando nada. Y tenía razón. El proceso legal estableció de manera formal la participación accionaria de Valentina en el Grupo Castellanos. Andrea negoció con la Junta un esquema de administración que protegiera los intereses de la niña mientras era menor de edad, con supervisión de un consejo independiente y con don Felipe como figura de respaldo. Rodrigo intentó impugnar el proceso en 2 ocasiones más. Las 2 veces los jueces fallaron en contra. Con parte de los recursos que legalmente correspondían a Valentina, lo primero que hicieron fue salir de la vecindad. No se fueron a una mansión. No era el estilo de Sofía ni lo que Valentina quería. Se fueron a un departamento limpio y tranquilo en una colonia segura, con una habitación para cada una cocina de verdad, y una ventana grande que daba a un parque. La primera noche en ese departamento, Sofía cocinó su guiso favorito. Pusieron la mesa con calma, sin prisa, sin el peso de la incertidumbre encima. Y cuando se sentaron a comer, las 2 se miraron un momento sin decir nada. Luego Sofía dijo en voz baja, «Perdóname por haber tardado tanto». Valentina negó con la cabeza. «No tardaste tú, mamá. Nos tardaron. Y ya se acabó eso». Sofía no pudo evitar llorar. Pero esta vez fue diferente. Esta vez lloró con la boca abierta, sin tapársela, sin hacer silencio. Lloró como llora la gente cuando por fin puede. Valentina siguió en la misma escuela. Eso fue decisión suya. No quiso cambiarse. Quiso seguir con la señorita Carmen, con sus compañeros, con su vida de siempre. Solo que ahora sin el peso de la incertidumbre aplastándole el pecho cada mañana. La señorita Carmen, cuando se enteró de todo, la abrazó un largo momento sin decir nada. Luego se separó, la miró a los ojos, y le dijo, «Sabía que esa mente tuya iba a cambiar algo grande». Valentina sonrió. La sonrisa ancha, de niña, que a veces olvidaba que podía tener. Pero hubo un momento específico, que fue el cierre real de todo para ella. Un tarde, sola, volvió caminando al edificio de vidrio y acero del centro financiero. Se paró en la misma acera donde Rodrigo se había reído de ella semanas atrás. Miró hacia arriba, igual que ese día. Y esta vez, en lugar de preguntarse qué le decía ese edificio, supo exactamente lo que le decía. Le decía que ella pertenecía ahí. No porque tuviera dinero. No porque tuviera poder. Sino porque había tenido la valentía de no rendirse cuando el mundo entero le decía que no era nadie. Se acomodó la mochila en el hombro. La misma mochila cosida con hilo de colores. Y siguió caminando. Hay historias que uno escucha y piensa que son de película. Que esas cosas no pasan en la vida real. Que la justicia es un cuento bonito que alguien inventó para que los débiles no perdieran la esperanza. Y es entendible pensarlo. Porque el mundo a veces se comporta de una manera que parece diseñada exactamente para aplastarte cuando más lo necesitas. Pero entonces aparece una Valentina. Y te recuerda que no. Rodrigo Castellanos pasó los meses siguientes enfrentando no solo la pérdida de su posición en la empresa sino también una investigación formal por parte de las autoridades derivada de las declaraciones de sus exempleados. Sus cuentas fueron auditadas. Varios de sus contratos más oscuros salieron a la luz.
El hombre que había usado el miedo como moneda de cambio durante décadas descubrió que el miedo, cuando se le quita el poder que lo sostiene, se desvanece completamente. Sus 2 hijos reconocidos se distanciaron de él públicamente. No por principios, hay que ser honesto, sino porque asociarse con su nombre ya no era conveniente. Eso también dice algo sobre el tipo de lealtades que se construyen cuando el único lenguaje que usas es el del poder y el dinero. Rodrigo terminó solo. No en la miseria, porque sus abogados lograron proteger una parte de su patrimonio personal. Pero solo. Sin el trono. Sin la corte. Sin nadie que lo mirara con ese respeto temeroso que había confundido toda su vida con afecto genuino. Y Valentina, la niña de la calle, la niña de los zapatos rotos y la mochila cosida con hilo de colores, creció. Creció con su mamá a su lado. Creció con la señorita Carmen empujándola a hacer más cada día. Creció con Andrea Solís mostrándole que el derecho puede ser una herramienta de dignidad cuando está en manos de alguien que cree en él de verdad. Creció aprendiendo a manejar la responsabilidad enorme que había caído sobre sus hombros sin pedirla, sin buscarla, pero sin huir de ella tampoco. A los 18 años, cuando legalmente pudo asumir de manera plena su participación en el Grupo Castellanos, Valentina entró a la junta directiva. No entró con arrogancia. No entró a vengarse de nadie. Entró con una propuesta concreta que había estado preparando durante años. Creó un programa interno de becas para hijos de empleados domésticos y trabajadores de bajos ingresos. Estableció políticas de salario digno en todas las empresas del grupo. Y destinó un porcentaje anual de las ganancias a un fondo de apoyo legal gratuito para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Le puso al fondo el nombre de su mamá. Don Felipe, que seguía en la junta con sus lentes en la punta de la nariz y su voz sin prisa, la vio presentar todo aquello y cuando terminó simplemente dijo, don Ernesto hubiera estado orgulloso. Valentina pensó que don Ernesto, el abuelo que nunca conoció, había puesto en su testamento una cláusula que parecía imposible de activar. Como si una parte de él hubiera sabido que algún día llegaría alguien que la necesitara. Alguien que hiciera algo bueno con ella. Sofía dejó de trabajar como empleada doméstica el día que se mudaron al departamento nuevo. Pero no dejó de trabajar. Empezó a colaborar de manera voluntaria con una organización de mujeres trabajadoras del hogar, ayudando a otras a conocer sus derechos, a no callar lo que no debía callarse. A no cargar sola lo que no tenía que cargarse sola. Decía que si ella hubiera sabido antes lo que sabía ahora, su historia habría sido diferente. Y tenía razón. Pero también decía que de no haber vivido todo lo que vivió, Valentina no habría sido quien era. Y eso era más difícil de responder. Porque las historias no son solo lo que nos quitan. También son lo que nos forjan. Esta historia tiene una lección que no necesita adornos para entenderse. El poder que se construye sobre el miedo de otros no dura. La humillación que le haces a alguien que no puede defenderse en ese momento no desaparece, se acumula. Y la dignidad, esa cosa invisible que la gente poderosa cree que puede pisotear sin consecuencias, tiene una manera extraordinaria de encontrar su camino de regreso. Rodrigo se rió de una niña en la puerta de su edificio. Esa niña resultó ser su jefa. Pero más importante que eso, resultó ser el tipo de persona que él nunca pudo ser con todo su dinero, con todos sus trajes italianos, con todos sus relojes suizos y sus camionetas blindadas. Resultó ser alguien bueno. Y al final, cuando todo se dice y todo se hace, eso es lo único que de verdad vale algo. Historias así existen para recordarnos que ninguna injusticia es tan grande que no pueda ser enfrentada, y que la persona menos esperada, en el momento menos esperado, puede cambiar todo. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Eso dice mucho de ti.